Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes, a semana 4. La última semana enfocamos en el rol de la Iglesia en la teología práctica. Esta semana vamos a profundizar esta exploración. Hay dos actividades que son centrales para cada iglesia y estas actividades son el culto de adoración y el estudio de la Biblia. Vamos a explorar cómo podemos llevar a cabo una teología práctica por el culto de la adoración y el estudio de la Biblia. Antes de entrar a una examinación de los conceptos en los textos de la semana, voy a dar un ejemplo. Un concepto principal en la teología práctica es el concepto de la praxis. Voy a dar un ejemplo de cómo podemos hacer la praxis en el contexto de un culto para una boda. La práctica es la boda. La praxis, la práctica reflexionada, es una boda que preparamos reflexionando en el Missio Dei. ¿Cómo podemos asegurar que esta boda sirve a la misión de Dios? En la preparación necesitamos preguntarnos 3 preguntas. La primera pregunta es ¿quién vaya a asistir a esta boda? Gente que no conoce a Jesús, gente que quizás conoce a Jesús pero no está siguiéndole como sus discípulos, gente que son líderes en la comunidad y quizás no está aplicando su fe en el proceso de su liderazgo, jóvenes que quizás están alejándose de la iglesia. ¿Quién va a asistir a esta boda? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades para comunicar el Evangelio por este culto? Este culto no es solamente para los novios, aunque los novios también tienen necesidades espirituales que vamos a atender, pero pensando en toda la compañía de gente juntada para esta boda. ¿Cuáles son las oportunidades? Y finalmente, ¿cómo se puede aprovechar de esas oportunidades? Vamos a pensar en las lecturas, en el sermón, en la música, en los anuncios que describen lo que la iglesia está haciendo y los símbolos y la hospitalidad. Hay gente de la iglesia, hay miembros que van a asistir a la boda pensando en cómo puede recibir con el amor de Cristo la gente que llega. Este es utilizar este culto para demostrar la hospitalidad cristiana. Ahora vamos a entrar a los textos de la semana. Vamos a conocer las voces de los autores. Quiero prepararles un poco para que entiendan por qué asigné estos autores. Primer ensayo es de José Fonseca, un pastor bautista y profesor, y su enfoque es la comunicación de la misión integral por la enseñanza de la Biblia y la adoración comunal. Él tiene su análisis de las maneras en que la mayoría de cultos en iglesias hispanos no están llevando a cabo toda la misión de Dios que se puede, y ofrece él algunas soluciones a estos problemas. Sidney Roos es un misionero de los Estados Unidos a América Latina por toda la vida y es un pastor y profesor reformado, y el enfoque en las bases bíblicas de interpretación histórica de la misión.
¿Cómo estamos utilizando la Biblia en nuestras iglesias? ¿Cuáles asunciones tenemos sobre la misión de Dios cuando escogemos algunas lecturas y no otras lecturas? Él nos ayuda a reflexionar en todo eso. Daniel Grudy es un religioso y profesor católico, especialista global en la espiritualidad. Su enfoque es comunicando un evangelio integral por medio de la liturgia. Claro que él está hablando de la liturgia católica, pero es útil para todos nosotros escucharle, interactuar con sus ideas, porque la liturgia católica está basada en la forma de culto original de la primera iglesia, aunque sí ha cambiado durante los siglos, pero está fundado en eso. El Evangelio en Solentiname es un libro escrito por Ernesto Cardenal, un sacerdote católico, teólogo famoso de la liberación, pero el contenido de este libro es el diálogo entre los miembros de una comunidad de base, campesinos pobres en Nicaragua durante los años 70. La meta del padre cardenal es animar y equipar este grupo de campesinos a brillar la luz de la palabra de Dios a toda su realidad, sus realidades individuales, las realidades en su comunidad y sociedad. No estoy de acuerdo con todas sus observaciones ni sus ideas, pero el proceso es muy importante notar, porque es un proceso honesto, transparente, profundo. Y bueno, cuando ustedes lean, ustedes van a ver por qué. Ahora vamos a empezar la exploración de los conceptos en estos textos con la cuestión del culto. ¿Cómo podemos utilizar el culto en este proceso de la teología práctica? El culto está definido por Fonseca como una expresión externa de nuestra adoración a Dios en palabras y acciones. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos reunimos para adorar a Dios? Es porque Dios nos manda a hacerlo. Es parte de nuestra obediencia al Señor reunirnos para adorarle. La palabra liturgia significa obra del pueblo o servicio del pueblo. Reunirnos para adorar a Dios es parte de nuestro servicio a Dios. Pero como cualquier mandamiento de Dios, es parte de su misión. Entonces, el propósito de la adoración no es solamente adoración. Nosotros nos reunimos, adoramos a Dios para proclamar el Evangelio al mundo y para formarnos como discípulos para que podamos salir de este lugar proclamando y viviendo el Evangelio. Un culto no cumple con su propósito si no salgamos del culto con un cambio de vida, más capaz y más comprometido a proclamar el Evangelio al mundo. ¿Y qué pasa durante el culto que nos prepara? Un culto es un encuentro con Dios. Me encanta esta frase de Grudy en que dice, un culto que está cumpliendo con todo el propósito que Dios tiene es una obra de Cristo en favor del pueblo
y una obra del pueblo en favor de Dios. Es un intercambio. Llegamos al culto y recibimos del Señor, pero llegamos al culto y traemos nuestras ofrendas, todo lo que somos, todo lo que tenemos a Dios. Y en este encuentro estamos formados para llevar a cabo su misión. Entonces, ¿cuáles características o cuáles aspectos del culto asegura que Dios puede utilizar este culto por todos sus propósitos? Fonseca hace una lista de los problemas con la mayoría de los cultos hispanos y él ofrece algunas soluciones. Primer problema que él identifica es que la mayoría de nuestros cultos no tienen conexión a nuestra realidad diaria, especialmente cuando hablamos de temas sociales. Él propone que nosotros tenemos una espiritualidad genuina. Esto significa que no dejamos afuera quienes somos en el mundo. Llegamos al culto con todo lo que somos, honestamente transparente. Y esto incluye todos aspectos de nuestra realidad diaria, a lo cotidiano, para que cuando saldremos del culto, saldremos listas para hacer la voluntad de Dios en esa misma realidad. Y esto tiene que incluir la parte de nuestra misión, que es integral, que trata no solamente del alma, sino de la persona entera, en la familia entera, en la vecindad entera, en la comunidad entera. Y notamos esto en la famosa lectura en Isaías 58, en que Dios llama a nosotros no solamente a ayunar, sino también a ayunar de una manera práctica, amando y cuidando los pobres. Yo recomiendo que ustedes lean otra vez Isaías 58. Segundo problema, que nosotros predicamos, y no solamente con sermón y con lectura, sino con música, con todas las partes del culto, predicamos un evangelio parcial. Solo enfocamos en algunos aspectos de quién es Cristo y quién es Dios y qué es la Biblia o qué dice la Biblia, los aspectos que nos gustan, las características que nos gustan. Pero en Mateo 28 leemos que necesitamos enseñar todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Todo eso tenemos que incluir de una manera u otra manera en el culto. Como dice Fonseca, todo el contenido del Evangelio, incluyendo demandas y enseñanzas más complejos, y la gracia de Dios. Muchas veces lo que pasa es que la gente llega al culto y recibe la ley de diferente forma, de múltiples niveles, pero es toda ley, que nunca hablamos de la gracia, pero es la gracia que nos salva por medio de la fe en Jesucristo. Amén. También él dice muchos cultos son individualistas, que enfoque en mi relación con Cristo. Pero lo que Dios quiere es que no solamente enfocamos en nuestra relación personal con Jesucristo, sino que cada culto fortalezca el cuerpo de Cristo. Fortalezca los vínculos de amor entre los miembros de la familia de Dios, para que nosotros podamos ser símbolo, instrumento, señal de este amor para el mundo. Que nosotros podemos vivir como cuerpo de Cristo en el mundo, lo que hizo Cristo en el mundo, sanando, nutriendo, inspirando, salvando a la gente.
Entonces tenemos que, por el culto, fortalecer el cuerpo, no solamente que sea una experiencia individualista. También Fonseca dice que en el culto usualmente animamos las divisiones entre diferentes cristianos. Pero ¿qué dijo el Señor en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21? El mundo sabe que Cristo ha venido por la unidad de sus discípulos. Entonces, Fonseca nos llama a buscar las diferentes maneras para enseñar nuestra unidad, no solamente con los miembros de nuestra iglesia, pero con la iglesia en todo el mundo y por todos los siglos. Y eso significa que nosotros también prestamos diferentes, ¿cómo voy a decir? No solamente estilos de adoración, pero las riquezas de diferentes culturas, las riquezas de diferente música, las riquezas de diferentes tradiciones o símbolos, para que enseñamos que en todo el mundo somos una iglesia. Bueno, podemos tener una discusión fuerte sobre eso, ¿verdad? Pero el principio de asegurar que por el culto enseñamos la unidad, y esto es fuerte y lindo. Pero a la vez que enseñamos la unidad de la Iglesia de Cristo en todo el mundo, es bueno que utilizamos el lenguaje de nuestro pueblo. Como nuestra fe cristiana siempre ha cruzado fronteras, encarnando en la cultura de cada nuevo lugar, para que tocamos los corazones de la gente. Muchas veces dice Fonseca que en nuestros cultos hispanos estamos utilizando un lenguaje artificial, símbolos artificiales, símbolos de otras personas, no nuestros símbolos de nuestras culturas. Entonces no estamos tocando los corazones de una manera profunda, porque solo estamos prestando. Es muy importante utilizar la música, los símbolos, las expresiones del pueblo para comunicar al pueblo y para formarnos, para que nosotros podamos evangelizar bien. Ahora vamos a hablar de cómo los componentes del culto en la forma del culto original de la primera iglesia puede ayudarnos a comunicar el Evangelio, a llevar a cabo la misión total de Dios por medio del culto. Hay 4 pasos de la primera forma del culto de la primera iglesia. Primer paso fue la introducción. Daniel Grudy dice que cuando entramos al culto necesitamos reconocer que estamos entrando a la casa familiar. Y cuando entramos a la casa familiar, no podemos fingir que somos perfectos, porque nuestra familia nos conoce. Entonces, tenemos que entrar honestamente, transparentemente. Y esto significa que entramos con nuestras debilidades, llevando con nosotros la conciencia de todas las maneras en que hemos pecado, en que hemos cometido errores. Y por eso es natural que el primer paso es confesión. Tenemos que enfrentar nuestro egoísmo. Tenemos que recibir de Jesucristo su limpieza. Necesitamos escuchar la palabra de misericordia para que con toda gratitud podamos reconocer nuestra dependencia total a Dios. Esta es preparación para recibir todo lo que Dios quiere darnos. Segundo paso es la liturgia de la palabra.
en que escuchamos la Biblia, el sermón, y un énfasis del Daniel Grudy que es muy importante, que no solamente cogemos alguna parte de la Biblia que nos gusta, pero necesitamos incluir todas las partes de la Biblia en diferente tiempo, ¿no? Pero asegurar que hacemos en nuestro culto. Tercer paso es la Santa Cena, en que nosotros nos reunamos en la mesa familiar. Es mesa de reconciliación con Dios y con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Es mesa de solidaridad. Todos están bienvenidos y bienvenidas, no importa la raza, no importa la clase social. Es señal del amor de Cristo. Señal visible del cuerpo de Cristo. Es un momento en que podemos traer nuestra ofrenda y que Dios bendice nuestra ofrenda. Es una oportunidad para unirnos con Cristo en su muerte y su resurrección. El último paso del culto es la conclusión. Es un momento, es un tiempo para ser enviados y bendecidos. Porque el culto sigue después de que termina. Porque en el mundo seguimos más capaces, más comprometidos de ver, juzgar y actuar, de proclamar y vivir el Evangelio. Voy a parar este video ahorita. Yo tengo un segundo video que enfoque en la enseñanza de la Biblia, aparte del culto. Pero, como siempre, me gusta leer sus reacciones a todo eso.